Muy buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar presentes. Vamos a abrir la palabra de hoy orando y hablándole al Señor en oración. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por este día, gracias por todas tus bendiciones que nos das y te damos gracias también por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a morir por todos nuestros pecados, Señor, para darnos vida eterna. Te pedimos por todas las personas que están escuchando el Evangelio, por todas las personas que están en Perú y en otros países. Te pedimos que esta palabra sea de bendición para ellos. Si están teniendo algún problema físico, algún problema espiritual, te pedimos que pongas tu mano sobre ellos y que esta palabra sea de aliento para que puedan tener la fuerza para salir adelante y también para que confíen más en Dios, Padre. Te pedimos por esta palabra de hoy y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la palabra de hoy leyendo el capítulo de San Juan, capítulo 6. We're going to open in John chapter 6, verse 25 and 27, through 27. San Juan, capítulo 6, versículo 25 al 27. En esta parte de la Biblia, Jesús está reunido con la multitud de personas, que es donde está haciendo el milagro de la multiplicación del pan y el pescado. Es una historia muy conocida. Y Jesús dice: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. En esta parte del verso que Jesús dice: ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Muchas veces nos pasa esto a nosotros a diario, porque nos acercamos a Dios solamente en los momentos difíciles o cuando más lo necesitamos. Y esto no debería de ser así, porque deberíamos estar juntos con Dios todos los días, no solo en los momentos que más lo necesitamos. Ahora, algunas veces nos sentimos mal porque hacemos esto y nos pasa a muchos, y yo creo que esto demuestra nuestra naturaleza pecadora, que nos acercamos a Dios en los momentos que más lo necesitamos, pero nos olvidamos de estar con Él todos los días. Y eso nos pasa a todos, pero debemos tener la seguridad y la confianza de que Dios nos perdona siempre y siempre nos está esperando con las manos abiertas. Así que no nos debemos de sentir mal cuando nos alejamos de Dios, porque Él está siempre esperándonos con las manos abiertas. Ahora, en la segunda parte de este verso dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. En esta parte de aquí, pongan su energía en buscar la vida eterna. Es muy importante porque muchas veces nos enfocamos en las cosas terrenales. Estamos muy enfocados en el trabajo, estamos en el celular revisando nuestras redes sociales, el dinero en el trabajo, etc. Pero nos olvidamos también del camino espiritual que debemos de tener con Dios, ¿no? Con su Hijo Jesucristo. Debemos de tener una relación personal con Él. Entonces, si nosotros, en vez de enfocarnos tanto en las cosas terrenales, deberíamos enfocarnos más en lo que viene después, en las cosas espirituales, porque todas estas cosas terrenales que tenemos se van a quedar aquí, en esta tierra. Entonces, cuando nosotros ya no estemos más aquí, todas esas cosas se van a quedar, y debemos de tener presentes que no vamos a estar aquí siempre y que esas cosas se van a quedar aquí. Ahora, también no sabemos cuándo nos vamos a morir. Nadie sabe si uno se va a morir hoy, si se va a morir mañana, esta semana, la próxima semana. Entonces debemos de tener la conciencia de que tenemos que arreglar nuestra conexión espiritual con Dios, esa relación personal que se rompió en el pecado. Debemos de reconstruirla nuevamente. ¿Y cómo hacemos eso? Eso es a través del Señor Jesucristo, que está dispuesto a pagar nuestros pecados. Él vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz. Y si nosotros aceptamos eso, si nosotros creemos eso, la Biblia nos promete, Jesús nos promete que tenemos vida eterna a través de Él para llegar al Padre.
Y si continuamos un poco más en el versículo 29, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Muchas veces estamos muy pendientes en las cosas que hacemos para Dios. Estamos preocupados si lo estamos agradando lo suficiente o si estamos haciendo buenas cosas para Él, para agradarlo, para que podamos ir al cielo. Y muchas veces he escuchado esta frase de muchas personas que dicen, esta persona se ganó el cielo, hizo esto, o yo hice esto, me gané el cielo. Entonces todas esas cosas están basadas en las acciones que nosotros hacemos, pero nos olvidamos que nuestra salvación no es mucho por las obras, sino, por las acciones que hacemos, sino es por la fe que tenemos en Jesucristo. Nosotros no somos salvos porque hacemos cosas buenas para Dios. Nosotros no somos salvos porque ayudamos a los demás. Esas son cosas buenas, muy buenas acciones que uno debe tener como cristiano, pero eso no es la llave para el cielo. La única llave para el cielo, para nuestra vida eterna, la encontramos en el Hijo de Dios, Jesucristo. Porque si nuestra salvación dependiera de nuestras obras, Jesús no hubiera venido a morir por nosotros a este mundo. Fácilmente no hubiera venido y todo hubiera dependido de nosotros para obtener nuestra salvación. Pero la Biblia nos dice, Jesús nos dice, que la única manera para llegar al Padre es a través de Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y lo pueden encontrar ustedes en el capítulo de San Juan. Pero es muy importante que entendamos que nuestra salvación depende de nuestra fe y no de nuestras obras. Ahora, hay mucha gente que cree que ha pecado mucho en la tierra, que ha hecho muchas cosas malas en el pasado y que no se merecen el perdón de Dios. Pues déjenme decirles que eso no es cierto y que al momento cuando Jesús vino a este mundo, Él vino a morir por el pecado de todos, de cada uno, los tuyos, los míos. Él vino a morir por el pecado de todos. Y no hay nadie que no pueda recibir el perdón de Dios. Todos se merecen el perdón de Dios y lo pueden obtener a través de Jesucristo, porque Él puede perdonarnos. Él ya lo hizo en la cruz, pero ahora la decisión es de nosotros. Él vino, Él ya nos está extendiendo la mano para la salvación, pero si nosotros no tomamos ese regalo gratis, lamentablemente nuestra salvación está en peligro, porque Él nos está ofreciendo algo que estamos rechazando constantemente, todos los días. Hay mucha gente que está rechazando a Dios, pero deben de tener cuidado porque podría ser muy tarde cuando se den cuenta que necesitan la salvación de Dios, porque la salvación debe de suceder ahora, en esta vida, porque una vez que ya pasemos a la otra vida, que la muerte llegue, podría ser muy tarde. Así que la salvación la encuentran únicamente en el Señor. Ahora, ¿qué cosa es la salvación? La salvación es un regalo eterno, un regalo gratis que Dios Padre nos está ofreciendo a través de su Hijo Jesucristo. Y la única manera de obtener eso es poniendo la fe en Jesucristo. Si nosotros leemos en San Juan 3:16, capítulo 3, versículo 16, Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra clave está en ese versículo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ustedes creen en Jesucristo, ustedes tienen vida eterna. No deben de tener miedo. Hay mucha gente que yo le pregunto, digamos, si te mueres hoy, ¿a dónde crees que te irías? ¿Al cielo o al infierno? Y siempre obtengo la misma respuesta. Ok, no he sido una persona tan mala, no he pecado tanto, pero tampoco soy, excelente. Entonces yo creo que estoy en el medio. Entonces ellos dicen, yo creo que sí, me iría al cielo. Entonces todo lo basan dependiendo a cómo están actuando, dependiendo de sus acciones o todas las cosas que hayan hecho en la tierra. Pero la Biblia enseña totalmente lo opuesto, que no es por lo que hayas hecho, sino por la fe que hayas tenido en Jesucristo, porque Él vino a morir por todos nuestros pecados. Y si creemos en eso, si confiamos en el Señor Jesucristo, Él tiene toda la fuerza para perdonarnos y darnos vida eterna a través de Él. Ahora, ¿qué sucede cuando confiamos en el Señor Jesucristo?
una vida nueva debe de comenzar. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. El verso dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces tiene que haber un antes y un después cuando obtenemos la salvación de Cristo. Debe haber una diferencia entre la persona antigua y la persona nueva que está confiando ahora en el Señor. Antes nuestra vida era pecaminosa, no teníamos ningún tipo de remordimiento si pecábamos o si hacíamos algo malo, pero cuando recibimos la salvación de Dios, tiene que haber un cambio en esa persona para poder demostrar esa salvación. Porque si nosotros decimos que creemos en Dios, debemos de actuar como personas que creen en Dios. Y yo siempre pongo este ejemplo, es como si una persona es fanática de un equipo de fútbol y ellos van por el equipo A, pero cuando se van al estadio se sientan en la tribuna del equipo B. Similarmente pasa con nuestra vida espiritual. Decimos que creemos en Dios, pero hacemos estas cosas que están en contra de Dios. O decimos que amamos a Dios, pero juzgamos a otras personas por su estilo de vida. O sea, juzgamos. Y no debería de ser así. Deberíamos de tener conciencia de que Dios nos está viendo y que al momento de confiar en el Señor Jesucristo, tenemos una vida nueva en el Señor. Y eso es la diferencia entre una persona que de verdad confía en Dios, de verdad tiene al Señor Jesucristo en su corazón, y a una persona de que habla de Dios de la boca para afuera, pero en su vida no se demuestra esa confianza en el Señor Jesucristo. Y es algo que debemos de cambiar y poner esa confianza en el Señor, porque Él es el único que nos puede cambiar. Algo similarmente, bueno, no algo similar, algo totalmente igual que me sucedió a mí fue cuando yo me convertí. También yo sabía que yo creía en Dios, le oraba a Dios, etcétera, pero podía vivir una vida regular, pero habían cosas en mi vida que yo estaba haciendo que también estaban en contra de Dios. Entonces yo no tenía esa conciencia del Espíritu Santo, porque una persona cuando recibe la salvación de Dios, recibe el Espíritu Santo dentro de ustedes. Entonces yo podía vivir una vida así, pero sin tener esa conciencia de que el Señor me estaba viendo o que estaba haciendo cosas que estaban en contra de Dios. Pero una vez que una persona recibe la salvación, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y tenemos la conciencia de que Él nos está viendo, y a la hora que uno peca, ya teniendo al Señor Jesucristo en su corazón, empieza a sentir ese remordimiento, empieza a sentir esa necesidad de que necesitan el perdón de Dios, porque si no, no pueden continuar el próximo día hasta que obtengan el perdón de Dios. Esa es la gran diferencia entre una persona que de verdad conoce al Señor, que está tratando de conocer al Señor más, porque yo creo que una persona no llega a conocer al Señor al 100% en esa tierra, y va a tomar muchísimo tiempo, una eternidad, en conocer al Señor Jesucristo y también conocer las riquezas y las bondades, las bendiciones que nos da, porque aquí en la tierra no vamos a poder hacer eso. Eso es algo que va a tomar toda la vida. Y esa eternidad ustedes la pueden encontrar, ustedes pueden ser parte de la salvación de Dios si hoy mismo creen en el Señor Jesucristo. No solamente creer porque les enseñaron o porque se criaron creyendo en Dios o creyendo en Jesucristo, sino porque ustedes han tomado la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Ustedes pueden seguir al Señor Jesucristo y tener una vida totalmente bendecida por Él. Y mucha gente, o en muchas iglesias prometen, cree en Jesucristo y tendrás riquezas, tendrás estas cosas. Eso no es lo que nosotros estamos prometiendo, ni lo que Jesús promete. Jesús les promete que crean en Él para que tengan las riquezas de la vida eterna, no para las riquezas eternas. Y eso es algo muy importante que debemos de mencionar, porque no forzamos a nadie, no traemos a nadie para que tengan riquezas terrenales, pero sino para que disfruten las riquezas eternas en la próxima vida, en la vida eterna que viene, si ustedes creen en el Señor Jesucristo. Así que por favor les pido que piensen en su vida, en sus pensamientos, en sus acciones, y de verdad tomen conciencia si ustedes creen en Dios solamente por creer, o si de verdad están confiando en Él para servirle, porque hay una gran diferencia entre creer y servirle a Dios. En la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y le tiemblan, le tienen miedo.
Entonces eso nos pasa a nosotros también. Creemos en Dios, pero vivimos como nosotros nos apetezca, y eso no debería ser así. Deberíamos de creer en Dios para seguirlo a Él y vivir una vida cristiana, una vida con el Señor. Y les garantizo que es algo hermoso. No llegas a ser, nunca va a llegar a ser perfecto porque es cristiano, es imposible. Siempre esa parte pecaminosa de nosotros va a seguir en nosotros, pero lo más importante es que debemos de confiar en Él para que Él nos ayude a caminar día a día con Él y pedirle a Él para no pecar, porque el pecado va a estar todos los días presente, la tentación va a estar todos los días presente, pero si tenemos esa fuerza del Señor que nos acompaña todos los días, les garantizo que van a salir luchadores por la fuerza que Dios nos puede dar a través de su Hijo. Entonces recuerden las palabras que encontramos en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes creen en el Señor Jesucristo, pueden tener vida eterna. Tomen esa decisión hoy. Ustedes pueden disfrutar de esa salvación a partir de hoy. Ustedes pueden decir que hoy, domingo 15 de noviembre, puse mi confianza en el Señor. Confié en el Señor Jesucristo para mi vida eterna. Y eso es algo totalmente bendecido por el Señor. Y también en Hechos 16:31, en el capítulo de la Biblia en Hechos, capítulo 16, versículo 31, es algo muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otras palabras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si ustedes creen en el Señor Jesucristo y lo tienen en su corazón, les garantizo, y Él les garantiza que tienen vida eterna para siempre. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por ese tiempo que hemos tenido aquí presentes. Te damos gracias por las bendiciones que nos das a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos que bendigas a todas las personas que pudieron escuchar el Evangelio. Te pedimos que los bendigas. Si alguien está pasando por algún momento difícil en su vida, algún problema físico, algún problema espiritual, te pedimos que pongas tu mano poderosa sobre ellos. Te pedimos que los bendigas y que sobre todo confíen en el Señor Jesucristo, Señor, porque Él es el único que nos puede dar vida eterna a través de su Hijo. Te damos gracias por todo esto y por nuestra salud, por nuestras bendiciones, y te pedimos por todas nuestras familias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.